Listo. Bien. Estamos ya con la grabación. Entonces, una bienvenida para todos y le damos inicialmente la palabra a la doctora Diana Celis de Azocapitales. Hola, un saludo para todos y para todas. Mi nombre es Diana Celis, soy la directora de TIC y de Cooperación Internacional de Azocapitales. En nombre de nuestra directora Luz María Zapata, queremos darles a todos la bienvenida a este espacio para Azocapitales, que es una asociación colombiana que agrupa a todas las ciudades capitales y que está haciendo tránsito a centro de pensamiento. Es súper importante contar con espacios académicos y de buenas prácticas como este para seguir soñando con ciudades más amigables, más sostenibles y más inteligentes para todos sus habitantes. Gracias, Lucía, por contar con nosotros para este importante lanzamiento de tu libro y por apoyarnos decididamente en el Premio de Iniciativas de Ciudades Inteligentes e Innovadoras que lanzamos en Bogotá en el marco del Smart City este año. Esperamos seguir contando contigo y con tu equipo para las siguientes versiones. Para nosotros, digamos, es muy importante compartir con ustedes el lanzamiento de este libro. Ya posteriormente les diremos cómo lo pueden adquirir, pero en este momento lo más importante es, para los que no conocen a Lucía, quisiera hacerles pues un recordatorio de su importante hoja de vida. Ella es fundadora y CEO de Tren Smart Cities, una consultora especializada en proyectos de Smart City para gobiernos, startups, empresas, innovadores y emprendedores. También es directora de la diplomatura pionera en Latinoamérica en temas de Smart City de la Universidad Austral de Argentina. Además dirige el workshop World Building, Construir Ciudades de Futuro y programas internacionales de inmersión técnica. Es columnista especialista en ciudades inteligentes y movilidad urbana del diario La Nación. Se ha destacado como speaker internacional, dictando conferencias sobre temas de movilidad urbana, desarrollo sostenible, tendencias urbanas globales en países de Europa, Sur y Centroamérica. Pero como no se conectaron para escucharme a mí, simplemente quiero de nuevo darles las gracias por estar aquí y darle paso a nuestro súper importante aliado, la ANAP, a su director Armando Gutiérrez para que les dé un saludo y ya posteriormente Omar Duarte, director de banca de inversión, como que va a contar cuál va a ser el mecanismo no solamente para adquirir el libro, sino para un sorteo al final, para que nos sigan acompañando. Seguramente nos van a seguir acompañando porque escuchar a Lucía es un privilegio. Les mando un abrazo y gracias por estar acá. Doctor Armando. Muy bien, muchas gracias. Saludamos especialmente a Lucía en esta tarde, ya noche de España, a ti, Diana, y a Azocapitales, a la doctora Luz María. Es para nosotros muy honroso poder participar en este lanzamiento virtual. Para quienes hemos seguido la bibliografía acerca del tema de ciudades, aguardamos estas joyas del pensamiento como un instrumento que va a enriquecer nuestro quehacer en la formulación de la política pública, en la formulación de planes de desarrollo territorial, en la orientación hacia los municipios y ciudades con quienes coparticipamos cotidianamente y de quienes también aprendemos mucho. Bienvenidos todos, muchas gracias por asistir y esperamos que sea muy fructífera esta presentación y aguardaremos tener el libro en las manos para, con el gusto por el papel, poder subrayarlo, tenerlo como un instrumento de guía, como una carta de navegación en la gestión que hacemos todos para sacar los territorios hacia esa bella visión de un mundo sostenible y de un mundo amigable y de un gran futuro para nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias y doctora Lucía pues tiene la palabra y Omar indica cómo son las instrucciones finales. No te vemos aún. Hola, hola a todos. Bueno, ahí sí, me ven. Ahí ya. Bienvenida, Lucía. Bueno, ¿Cómo muchísimas estás?
gracias. Muy bien, muy contenta de acompañarlos y de compartir este espacio con todos ustedes. En primer lugar, nada, quiero, por supuesto, agradecer a ASO Capitales, particularmente a Luz María Zapata y a Diana Celis por el apoyo, y a mis partners de ANAP, con quien venimos trabajando ya hace un buen tiempo, particularmente, bueno, a Armando Gutiérrez y a Omar. Y bueno, y estoy muy contenta de que mi primera presentación para Colombia sea de la mano de estas dos instituciones que sin dudas están liderando lo que es la agenda Smart Cities en Colombia, así que bueno, muy contentas de contarles de qué se trata este libro que salió hace menos de un mes y que ya se encuentra en las librerías. Ciudades del futuro, inteligentes, sostenibles y humanas, así que ahí conversaremos en el transcurso de estos próximos minutos sobre ello. Qué bien, Lucía. Pues bueno, la idea es precisamente hacer una conversación sobre el libro. Sabemos pues que la editorial El Ateneo pues, lo publica, que es muy importante. Y pues queríamos hacerte como algunas preguntas y sobre eso conversar. Y la primera era, pues, ¿qué te motivó a escribir este libro? O sea, ¿por qué surge la idea de hacer un libro? Bueno, como quizás algunos saben, yo ya hace un buen tiempo que me vengo dedicando a lo que es la temática, la agenda de las ciudades inteligentes, y particularmente hacer este acercamiento de la agenda de ciudades inteligentes a Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Cuando yo comienzo a estudiar, a indagar todas estas temáticas, advertí lo que seguramente muchos de ustedes han advertido a lo largo de estos años, que es que había primero poco material que haga referencia a cómo desarrollar ciudades inteligentes en Latinoamérica. Había muy poco material en español también sobre la temática, y sigue habiendo poco material. Entonces en aquel momento comencé con el desafío de poder intentar democratizar, me animo a decir, un poco lo que es el conocimiento sobre ciudades inteligentes y sobre todo lo que envuelve, ¿no? Hablar hoy por hoy de ciudades inteligentes. Siempre digo, desmitificar también un poco este concepto, esta noción de ciudad inteligente, para poder ver que es posible pensar en ciudades inteligentes en Latinoamérica y el Caribe, en ciudades como Colombia, en ciudades como Argentina, en ciudades como Ecuador y muchas otras ciudades de Latinoamérica. Entonces un poco lo que me ha motivado a escribir este libro es poder acercar estos temas, poder también abordar un montón de temáticas que hoy están relacionadas al mundo urbano, ¿no? Y se empieza, ¿no?, a hablar de un montón de conceptos, desde urbanismo digital, desde gamificación de ciudades, identidades digitales, donde cada vez es más difícil trazar una línea divisoria entre lo que hacemos físicamente en la ciudad física y lo que hacemos en la ciudad digital o en los entornos digitales, todo lo que tiene que ver con movilidad. Entonces, un poco la idea de este libro es resumir todas las temáticas que hoy se tratan en la agenda urbana, pero de una forma simple, amena, fácil de entender, sin demasiados tecnicismos, y justamente porque, bueno, la editorial que me ha acompañado en este proceso es una editorial que, bueno, en Argentina es una de las editoriales más conocidas, de amplia divulgación, donde le ha gustado la idea de poder acercar todos estos temas a cualquier lector y no romper un poco este mito de que solo hablan de ciudades o tomadores de decisiones o urbanistas, y sino poder, digamos, embarcarnos en este viaje hacia el mundo Smart Cities de una forma clara para que cualquier persona, cualquier lector pueda hoy entender
todos los temas que envuelve la agenda de ciudades inteligentes. Así que, respondiendo a tu pregunta, Omar, fue eso lo que me ha motivado a escribir este libro. ¿Por qué escogiste ese título de Ciudades Futuras? Y ya involucradas unos tips ahí sobre inteligencia, sobre sostenibilidad y una visión hacia el ser humano. ¿Cómo llegaste a ese título? Bueno, llegué a este título porque creo que justamente, ¿no?, cuando hablamos muchas veces de ciudades inteligentes, se suele tender a pensar que estamos hablando de ciudades que son de ciencia ficción, ciudades que son de películas, ciudades que van a llegar dentro de mucho tiempo. Entonces, un poco la idea y lo que trato de hacer en el libro es acercar todos estos temas que están dentro del mundo de ciudades inteligentes para hacer visible de que hay muchas cosas que ya están sucediendo en nuestro día a día, ¿no? Simplemente basta con pensar, no sé, la cantidad de apps de movilidad que existen y que seguramente muchos de nosotros usamos, las aplicaciones que existen desde para encontrar personas hasta para pedir y comprar productos y servicios, todas las plataformas, ¿no?, de e-commerce, y cómo como ciudadanos, como ciudadanas, estamos todo el tiempo, ¿no?, interactuando con todos estos dispositivos y todas estas tecnologías. Entonces, un poco la idea de hablar de ciudades del futuro, inteligentes, sostenibles y humanas, es ver cómo, ¿no?, con un montón de herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles, teniendo en cuenta este enfoque de sostenibilidad y de poder hacer conversar el desarrollo urbano con el desarrollo sostenible, y a su vez poniendo a la persona en el centro, podemos aspirar a estas ciudades del futuro. Y un mensaje muy importante, voy a spoilear acá un poquito el libro, es ver, ¿no?, cómo bajo esta visión de inteligencia o la tecnología, la sostenibilidad y el diseño, ¿no?, centrado en las personas, empezamos hoy a construir estas ciudades del futuro, porque al fin y al cabo, digo, podemos pensar cómo serán esas ciudades del futuro, esas ciudades del mañana, pero esas ciudades del futuro son, ¿no?, lo que estamos haciendo hoy, las políticas públicas que están abrazando todas estas transformaciones urbanas, las empresas que se están comprometiendo con este nuevo paradigma, el tercer sector que también acompaña, y digamos, y nuestro rol también como ciudadanos, como ciudadanas, en el hacer ciudad. Entonces este es un poco, digamos, la respuesta al porqué de hablar de ciudades del futuro, conectándolo, ¿no?, mucho con el presente, y también, ¿por qué no?, con el pasado, ¿no?, de las ciudades. Entonces es ver cómo tomamos toda esta historia, este presente que tienen las ciudades, para en base a eso consolidar una visión de futuro que sin dudas tiene que tener en cuenta la enorme transformación digital que estamos viviendo y los impactos de la tecnología y los beneficios que podemos tener al tener datos, ¿no?, que nos brinda la tecnología hoy. ¿Cómo hacemos que estas tecnologías no solo se correspondan a brindar un mayor confort a las personas, a los ciudadanos, sino que también estén en armonía con el contexto, con la naturaleza, que es algo que también está cada vez más presente en la agenda internacional, ¿no? Señor spoiler de algunos temas del libro, y en el primer capítulo tú hablas de una resignificación del concepto de la Smart City. ¿A qué te refieres con esa resignificación? Exactamente, bueno, el primer capítulo, como vos bien decís, Omar, comienza
con comenzar a entender de qué hablamos cuando hablamos de ciudades inteligentes hoy, ¿no? Y esto es algo que me parece importantísimo a la hora de abordar cualquier proyecto, cualquier política pública, cualquier solución tecnológica que acompañe este desarrollo inteligente de los territorios. Y hago este recuento en el primer capítulo porque vemos que la noción misma de ciudad inteligente ha ido mutando, se ha ido ayornando también a los diferentes tiempos, a los diferentes contextos. Y si nosotros vemos, quizás, bueno, se empieza, ¿no?, a hablar de ciudad inteligente alrededor más o menos de los años 90, cuando estaba, digamos, muy asociado el concepto de ciudad inteligente al factor tecnológico. Y en ese momento hasta era entendible, porque aparecían un montón de soluciones tecnológicas que eran novedad, que eran una innovación en ese momento, entonces se puso muy el foco de ciudad inteligente. El problema es que no nos podemos quedar con esa concepción de los años 90, ¿no?, de hace más de 30 años atrás, donde se tiende a pensar de que es muchas veces hablar de ciudad inteligente igual a hablar de tecnología, digamos, nos estamos quedando con una visión muy acotada, y me animo a decir un poco ultrapasada, ¿no? Y entonces vemos cómo con el transcurso del tiempo, después, ¿no?, hacia alrededor de los años 2000, hay mucha bibliografía que empieza a hablar de Human Smart Cities, cómo hacemos para que la tecnología brinde un mayor confort, una mayor agilidad de tiempo, de procesos a las personas y nos facilite, ¿no?, la vida, hacia los años más o menos 2015, cuando también dentro de la agenda internacional comienza a tomar protagonismo los ODS, y donde vemos que inclusive uno de los ODS, particularmente el 11, pone el ojo en ciudades y comunidades sostenibles. Se empieza a adoptar mucho la terminología de Smart Sustainable Cities, es decir, ciudad inteligente y sostenible, y a unir, ¿no?, la inteligencia de las ciudades con la sostenibilidad, inclusive de forma más incipiente, más latente, ahora en estos últimos tiempos, cuando vemos que inclusive la agenda internacional está priorizando y está poniendo una enorme atención en la crisis climática, ¿no?, que el mundo está viviendo, y en cómo nos adaptamos a los efectos del cambio climático, cómo mitigamos los efectos del cambio climático, comenzamos a ver cómo se empieza a hablar de Climate Smart Cities, es decir, cómo hacemos para que la tecnología no solo nos brinde un confort, ¿no es cierto?, a nosotros, las personas, sino que también poder poner la tecnología al servicio de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso vemos que, digamos, hay un montón de soluciones, desde aplicar diferentes tecnologías para medir la calidad del aire, para hacer que los lugares tengan mayor eficiencia energética, y entonces esto también nos lleva como a pensar en un paradigma diferente, o sea, no solo concebir soluciones tecnológicas bajo un ego design, donde pensamos que nosotros, las personas, somos el centro del ecosistema, sino a pensar ciudades inteligentes desde un diseño ecodesign, donde la persona es parte, ¿no?, del ecosistema. Y entonces en ese estadio estamos hoy cuando hablamos de ciudades inteligentes, y digo, más allá de la cantidad de temas que hoy entran dentro de lo que es el paraguas de Smart Cities, temas de movilidad, temas de gobierno, temas de infraestructura, de conectividad, es importante, ¿no?, entender en qué estadio estamos hoy al hablar de ciudad inteligente. Es, bueno, tomemos todas las herramientas tecnológicas que tenemos y todos los datos que podemos tener a partir de estas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades, pero en armonía con el ambiente sin dañar nuestro ecosistema. Muy reales, pero en el libro usas ciertas analogías, ciertos temas de ciencia ficción o cuentos. ¿Por qué usas ese recurso, o cómo lo desarrollaste para que el libro contenga
ese tipo de historias? Bueno, fue una aventura en la que dije, me animo a este formato. Como vos bien decís, cada uno de los capítulos comienza con un breve cuento de ciencia ficción, justamente porque, bueno, en la Universidad Austral, donde desde hace varios años dirijo la diplomatura en Smart Cities, venimos trabajando bajo una metodología, concretamente llamada World Building, que es una metodología que nos ayuda, nos ejercita a pensar y prepararnos para diferentes escenarios futuros. Esta metodología World Building fue creada por Alex McDowell, es decir, que Alex McDowell es un director creativo del mundo del cine, que fue el director creativo de una película que quizás muchos de ustedes conozcan, como lo es Minority Report, donde en aquel momento esa película predijo un montón de tecnologías y un montón de cosas que hoy son una realidad y que están en nuestra realidad, videollamadas, publicidad personalizada, y esta película generó un montón de patentes. Esta metodología luego comienza a salir del mundo del cine y aplicarse en grandes empresas, aplicarse en ciudades, y es una metodología que, si bien nace en el mundo del cine y de la ciencia ficción, está basada en un montón de investigación, en research, en tendencias, y que trabaja justamente con un mandala que nos ayuda a pensar, bueno, ¿qué va a pasar en 5, 10, 15, 20, 30 años en relación a un montón de ejes a considerar? ¿Qué va a pasar con la normativa? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar en temas ambientales? ¿Cuáles son las nuevas conductas de los nuevos consumidores, de las nuevas generaciones? Entonces nos ayuda a mapear todo el esquema que hay alrededor, sea de un producto, sea de una ciudad, sea de una empresa, y en base a esto prepararnos para diferentes escenarios futuros. Digamos, este es el porqué a cada uno de los capítulos comienza con una historia de ciencia ficción, justamente porque se corresponde con esta metodología que usamos, y además y principalmente cada capítulo empieza con un pequeño cuento de ciencia ficción, pero que no es ciencia ficción en el sentido de vamos a flashear cualquier futuro, sino cosas que realmente hoy ya existen. Entonces van a ver que, tampoco no quiero spoilear demasiado, pero que hay un cuento sobre una persona que tiene diferentes experiencias en entornos inmersivos, y que eso le permite, ¿no?, manifestar su identidad. Otro cuento donde, por ejemplo, las personas se conocen en una app de citas, y digo, todas estas cosas ya están pasando, y todas estas cosas ya tienen también su impacto en el mundo urbano, ¿no? Y entonces es esto, es también transmitirle al lector de que muchas cosas ya son parte de nuestra realidad, ya las estamos viviendo, quizás no siempre nos damos cuenta, pero ya están en nuestro día a día. Y es también una forma de hacer, ¿no?, que hablar del mundo urbano no se asocie con temas densos, y sino poder también de esta forma permitirle al lector entretenerse un ratito, y después el capítulo empieza con este cuento, pero bueno, después tratamos y explicamos todas las tecnologías o todas las cuestiones que están envueltas en ese cuento. Entonces, si en el cuento aparece, no sé, elementos o tecnologías relacionadas al metaverso, luego se explica y explicamos, ¿no es cierto?, qué es el metaverso, cuáles son las ventajas que pueden tener en las ciudades. Entonces es una forma también de hacer el libro un poco más entretenida. Este tema que a veces se ha vuelto como el sinónimo de Smart City, que es la tecnología. Y
y realmente cuál es realmente ese significado de la tecnología en un entorno urbano. O sea, ¿es totalmente protagónico o qué otros elementos se involucran en la visión de una Smart City? Porque ese origen del concepto de Smart City era totalmente tecnológico. ¿Cuál para ti es ese real impacto de la tecnología en el entorno urbano? Yo creo que sin dudas no podemos desconocer que hoy la tecnología tiene ventajas enormes a la hora de pensar la planificación de una ciudad, y creo que justamente el poder de la tecnología hoy es el poder brindarnos un montón de datos, y por eso hoy uno de los temas principales dentro de la agenda de Smart Cities es la analítica urbana, ¿no? ¿Cómo hacemos para todos estos datos que podemos tener de las ciudades, muchas veces datos en tiempo real? Digo, hoy nosotros a través de muchas aplicaciones, de tecnologías como gemelos digitales, podemos ver cuál es ese dinamismo de la ciudad, podemos ver si en tal intersección hay una manifestación, si hubo un choque de autos, si hay determinado acontecimiento, ¿no? Y entonces creo que este es el enorme poder que tiene la tecnología, el poder brindar muchos datos, el poder procesar también de una forma mucho más rápida todos estos datos, y en base a esos datos poder tomar decisiones en las ciudades. Y esto, digamos, es también, digamos, una forma mucho más eficiente de gestionar las ciudades, es decir, ya no tomo desde los gobiernos, es decir, no tomo una medida porque me parece que, es decir, bajo discrecionalidad, sino que tomo una decisión basada en datos, basada en evidencia. Y entonces creo que en este sentido la tecnología termina siendo la herramienta, el medio, justamente, para hacer que las ciudades tomen mejores decisiones, tomen decisiones más asertivas, hagan una mejor administración de los recursos, y hablo de recursos naturales, recursos presupuestarios, ¿no? Y tú hablas en el último capítulo, algo que me llamó la atención, que era cuál es el siguiente paso de las ciudades inteligentes. ¿Nos puedes contar algo de cuál va a ser ese paso? Bueno, acá es interesante porque acá les voy a contar, ¿no?, que en el transcurso, o sea, cuando yo empiezo a escribir el libro fue en aquel momento cuando aparece el boom del metaverso. Y yo digo, bueno, ¿cómo todo esto va a impactar a las ciudades? O sea, en ese momento, cuando, digamos, en su momento Facebook cambia el nombre para Meta, y ustedes recordarán que Mark Zuckerberg hace esta súper presentación de cómo iba a ser el metaverso, yo realmente me quedé pensando, y yo digo, bueno, si esto en algún momento llega a ser así, va a impactar un montón en cómo nos movemos en las ciudades, en cómo interactuamos con las ciudades. Y entonces en ese momento empiezo a ver qué es lo que había conectando todo lo que era el metaverso con las ciudades, porque en ese momento, digamos, el tema estaba más focalizado, ¿no?, en lo que es el sector privado, a qué era lo que las empresas, lo que las marcas estaban haciendo. Y me encontré con que de a poco iban apareciendo muchas noticias, iban apareciendo ciudades que se sumaban, ¿no?, a este hype del metaverso. En su momento Seúl, ni bien no aparece esta noticia que les comentaba de Meta, Seúl anuncia que iba a comenzar a generar su propia ciudad en el metaverso, y de hecho hoy ya tienen una versión, digamos, virtual de Seúl, donde las personas pueden desde visitar un punto turístico de Seúl hasta, por ejemplo, hasta poder hacer un reclamo administrativo, ¿no? Después comienzo a ver de que algunos países comenzaban a adquirir tierras en entornos virtuales, como puede ser Decentraland. Entonces, concretamente en el caso de Barbados, había adquirido una tierra para abrir una embajada. Comienzo a ver que todo, digamos, lo que pasó, ¿no?, después de la pandemia, y cómo los números
de los gamers, la cantidad de personas que empezaban a entrar a mundos virtuales, cómo eran las ciudades en estos mundos virtuales. Se empezaba a hablar de urbanismo digital, ¿no? Y de pensar, a ver, bueno, ¿cómo en esos mundos virtuales donde hay mucha gente que pasa mucho tiempo de su día, cómo son las ciudades? Hay, digamos, están los mismos límites que tenemos en las ciudades físicas, digo, no hay códigos urbanísticos en estas ciudades, y aún así replicaban, ¿no?, muchas cosas que nosotros encontramos hoy en las ciudades reales, en las ciudades físicas. Y entonces esto me llevó a ver, bueno, cuáles eran todas esas tecnologías y cuál era la aplicación que podían tener en las ciudades. El gobierno, por ejemplo, la alcaldía de Navarra también en su momento lanza una experiencia virtual donde la persona podía ir y recorrer la alcaldía y había salas de prensa. Y bueno, digamos, y cómo esto también conectaba con las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezo a ver y a preguntarme más que nada, y el libro es en este capítulo sí yo creo que no podemos arriesgarnos a decir esta va a ser la verdad y este va a ser el próximo paso de las Smart Cities, pero sí a preguntarme, bueno, esto podría ser un próximo paso de las ciudades inteligentes, porque vemos indicios de cómo realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, comienzan a incorporarse en diferentes cuestiones que hacen digamos, a los diferentes ejes de una ciudad inteligente, desde cuestiones de movilidad, desde los mismos gobiernos invirtiendo en el metaverso. Hace poco menos de 2 meses, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires lanzó el entorno virtual para poder recorrer el Teatro Colón. Entonces digo, hay como una especie de algo que se está gestando, que todavía no sabemos muy bien hasta qué punto. La Universidad de New York, en abril de este año, lanzó el primer foro para debatir cuál es este marco teórico del metaverso y las ciudades. Es decir, una cosa es como una marca, como podría ser cualquier marca, ¿no?, de Nike y demás, que ya sabemos que tienen sus entornos virtuales, cómo aplica, ¿no?, el metaverso, y otra cosa diferente es cómo lo va a hacer un gobierno, cómo lo va a hacer una alcaldía. Entonces ya hay universidades que inclusive están pensando en cuál es el marco teórico que esto tiene que tener también para proteger derechos, para proteger la privacidad de las personas. Entonces esto es un poco la gran pregunta que me animo a que todos nos hagamos, ¿no? Hoy hablamos de ciudades inteligentes, con datos, tomando, ¿no?, decisiones a través de toda esta analítica urbana, hablamos de gemelos digitales, pero ¿qué pasará si también pensamos en que la persona pueda estar en un ambiente mucho más inmersivo, y no como estamos hoy, ¿no?, en este formato de internet que es el que usamos hasta ahora, donde estamos sentados frente a una pantalla plana? ¿Qué pasaría si realmente, digamos, pudiéramos envolver todos los sentidos en estas experiencias que brindan las ciudades, ¿no? Sin dudas tendríamos que repensar el turismo, sin dudas tendríamos que repensar la forma en que nos entretenemos en las ciudades, sea para ir a un concierto, sea en un parque. Entonces creo que un poco el pensar cuál es el próximo paso de las Smart Cities es una invitación a pensar todas estas nuevas tecnologías, estos entornos inmersivos, y lo que ya se comienza a llamar como la ciudad metaverso. Pensamos, bueno, cómo poder dar esos pasos, e intentamos, pues digamos, apalancar proyectos desde nuestras órbitas de acción. Pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo, tú amablemente nos comentaste pues que íbamos a tener una opción de una sorpresa, de un sorteo, y también tenemos un link en el chat para las personas que quieran adquirir el libro.
Obviamente nos has dado ya un panorama muy interesante, pero pues la idea es que la gente lo pueda recorrer, pueda repasar el libro, como decía el doctor Armando, bueno, pueda revisar estas ideas con toda tu experiencia y seguir conectados. Obviamente, la verdad, siempre hemos sentido tu cercanía hacia Colombia, independientemente que estás en el mundo, pero pues queremos permanecer en contacto y pues contar contigo en estos espacios es muy valioso, como lo decía también la doctora Diana. Entonces, esta parte, sé que has hecho algún tipo de sorteos en el link, digo, en el chat compartimos un link, no sé si con ese nos funciona, uno que dice sortea o sorteos, o si tú nos cuentas cómo operan y qué es lo que vamos a sortear. Lucía, te preguntamos. Bueno, no, la idea era poder sortear un libro que por supuesto se los mandaré dedicado a la persona que gane. En realidad, para poder usar ese link tendríamos que copiarlas, no sé si quizás ahí Valentina o alguien nos puede ayudar a copiar todos los nombres de los participantes y la aplicación con su inteligencia sortea el ganador para hacerlo Bueno, transparente. No sé entonces mientras nos ayudan un poco, si... Valentina, de pronto a anotar participantes en esta en esta página. También dejamos un link para las personas que están interesadas en adquirir el libro. Hemos, con el doctor Armando y con Diana, pues definido pues de apoyar logísticamente a las personas que quieren adquirir el libro, pues que hacer la conexión con Tren Smart Cities para los temas que tienen que ver con la adquisición. Y nosotros vamos a colaborar con la logística para entregárselo a las personas que lo adquieran. Entonces dejamos un link que está ahí para que las personas que están interesadas en adquirir el libro nos puedan dejar esos datos y con el equipo de Tren Smart Cities y nosotros pues coordinaremos para podérselos entregar a las personas que estén interesadas. Y pues muy bien que tengamos a un ganador ahora con tu libro dedicado. Me parece que Si quieren, es Omar, excelente el regalo. Dime, eh, José. pueden José Luis. terminar de registrarse los que no se registraron aún en el Forms Office que envié. Sí. Y ahí me aparecen todos los correos y podemos ponerlos en la app. Ah, perfecto. Entonces, si les parece, hagamos eso. Les invitamos a llenar el Form Office que está en el chat y eso nos facilita para poder después llevarlo a la app del sorteo. Entonces, vamos a dar un minuto, 2 minutos. Sin embargo, no sé, doctor Armando, Diana, si quieren hacer alguna pregunta a Lucía Pues mientras... quería preguntarle a Lucía si quieres darnos un mensaje para Colombia de cómo nos viste en nuestra madurez como ciudades inteligentes, ya que estuviste en el Smart City, si tienes algún consejo y por supuesto como estaba previsto un par de noticias de preguntas de la audiencia, si es posible. Buenísimo, gracias Diana. Y bueno, como bien ustedes decían, yo tengo un enorme aprecio por Colombia e intento siempre estar cerca de lo que está pasando, ¿no?, en el mundo de ciudades inteligentes colombianas. Y la verdad es que he notado en este último tiempo cómo la temática, ¿no?, ha madurado, cómo hay mucho más interés, no solo de parte, ¿no?, de los gobiernos, de las ciudades, sino también de las empresas y mismo de las personas que en algún punto están involucradas o están impactadas, ¿no?, por toda esta transformación que trae el mundo de ciudades inteligentes. Creo que particularmente hay muchas ciudades de Colombia que hoy se están destacando y tuve la oportunidad de estar allí, no solo en la Expo Smart City, acompañarlos con el Premio de Ciudades Inteligentes e Innovadoras y me encantó ver la cantidad de iniciativas realmente que recibimos y digamos, y cómo todas estas iniciativas estaban impactando en diferentes sectores.
Yo particularmente vi de cerca todo lo que tenía que ver con innovación desde la ciudadanía y me puso muy contenta también ver cómo no solo esto que decía, no solo gobiernos que están empujando esta agenda, o no solo las grandes empresas, sino también cómo los ciudadanos se sienten cada vez más involucrados en cambiar las realidades, en incorporar tecnologías para optimizar procesos, y creo que eso realmente es muy valioso, y también es una invitación, creo, a veces a salir un poco, ¿no?, de la crítica, porque creo que muchas veces en Latinoamérica tendemos, ¿no?, a pensar, bueno, no, pero esto acá no funciona porque no somos Ámsterdam, o no funciona por tal cuestión, y creo que en Latinoamérica hay un montón de iniciativas que vale la pena destacar, que vale la pena resaltar, y de las cuales también, ¿no?, estar orgullosos, y creo que eso es un mensaje importante, más allá de que, por supuesto, sabemos que Latinoamérica en general es digamos, una de las regiones más desiguales, y que tenemos un montón de desafíos, de barreras que aún tenemos que atravesar. Creo que hay convicción de que este es el camino, hay iniciativa y hay un montón de instituciones que están trabajando, ¿no?, para acompañar esta transformación. Así Muy que bien. creo que un poco el mensaje es ese, y bueno, invitarlos a seguir indagando, ¿no?, en cómo también esta agenda de ciudades inteligentes nos permite el pensar global, el ver qué se está haciendo en el mundo, cómo traer todas estas tendencias que hay en temas de sostenibilidad, en temas de tecnologías, en diferentes metodologías para preparar las ciudades para lo que se viene, pero de ser muy conscientes de hacer esta bajada, ¿no?, hacia lo local, esto de pensar global, pero actuar local. Cómo cada ciudad colombiana también tiene sus propias fortalezas, y tiene que trabajar en esta visión para que estas fortalezas sean cada vez más potentes bajo una visión de ciudad inteligente que los permita proyectarse internacionalmente, que los permita posicionarse a nivel país. Bueno, nosotros seguimos aquí. Ahora le preguntamos a nuestros expertos en el sorteo, a Valentina y a José Luis, cómo van. Pero si, con la invitación que decía Diana, si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat para aprovechar Sí, y ya hay compartírsela. una Ya, de ¿ves una? Breiner ¿Viste una? Escobar. Listo, si la Sí, podemos Breiner transmitir, Diana. Escobar de Colombia Líder. Gracias, Breiner, por Sí. acompañarnos. Él dice, ¿qué mensaje, Lucía, puedes dejar para los nuevos gobernantes? Sabemos que en Colombia hay elecciones a finales de octubre, y segunda vuelta en Bogotá en noviembre. ¿Qué mensaje, Lucía, puedes dejar para los nuevos gobernantes sobre la importancia de trabajar en pro de convertir nuestros territorios en ciudades del futuro a partir de iniciativas sostenibles e inteligentes? Yo creo que, digamos, tener presente la agenda de ciudades inteligentes es clave para cualquier gobernante, para cualquier ciudad, sea que estemos hablando de una ciudad grande, de una ciudad intermedia, de una ciudad chica. ¿Por qué? Porque hablar hoy de ciudades inteligentes es ver cómo las ciudades realmente abrazan todas las transformaciones también que la ciudadanía, ¿no?, está pidiendo. Digo, en cuestiones de digitalización. Ningún ciudadano quiere estar toda una mañana haciendo una gestión, un trámite administrativo, ¿no? Quiere agilidad, quiere que le ahorremos tiempo. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no?, pensando en cómo también los efectos del cambio climático, algo que ya no podemos negar, nos está impactando. Entonces es una agenda que claramente tiene que estar presente en cualquier gestión que se haga hoy de las ciudades, también atendiendo inclusive a las nuevas generaciones que priorizan muchísimo estas cuestiones. Y también trabajar, ¿no?, en, bueno, cómo atendemos las necesidades de las personas y todas las particularidades, ¿no?, que encontramos dentro de una ciudad. Entonces creo que esta es una agenda que ya ni siquiera me animo a decir es opcional para los gobiernos y para las ciudades, es una agenda que
digamos, tiene que estar presente porque estamos primero, viviendo en un siglo de ciudades donde cada vez las ciudades toman un rol más protagónico, donde sabemos que hay cada vez más personas viviendo en ciudades y donde sabemos que la digitalización y la sostenibilidad hoy es la agenda principal en términos globales, en términos internacionales, y que tenemos como ciudades que recepcionar esto. Entonces, creo que ya no hay opción, es por acá el camino. Lucía, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la interacción entre ciudades inteligentes y la transición energética planteada por el actual gobierno colombiano? El gobierno colombiano tiene una política bastante fuerte enfocada a transición energética. Esto nos pregunta Óptima Ingeniería. ¿Cómo ves esa interacción entre estos temas? Esa interacción es clave y por eso no, bueno, justamente acá en el subtítulo yo hablo de ciudades sostenibles, les comentaba cómo la agenda de Smart Cities empieza a estar sumamente conectada con la sostenibilidad, y cuando hablamos, ¿no? A mí me gusta hacer una traducción al español que no es tan literal, que hablo de ciudades inteligentemente sostenibles, ¿no? Y entonces cuando hablamos de esta transición energética, una transición energética, digamos, que sabemos que ya comenzó y que tenemos que acelerar en los próximos años, vemos el rol de las ciudades sumamente protagónico, y por eso vemos ciudades que están presentando planes de acción concreta sobre cómo descarbonizarse, sobre planes para alcanzar la neutralidad en carbono, para no ir acompañando toda esta transición energética. Entonces vemos, y realmente creo que hoy la agenda de ciudad inteligente está estrictamente conectada con la sostenibilidad, lo que nos lleva, por supuesto, a hablar de la transición energética en múltiples variables, ¿no? En cuestiones de movilidad, en cuestiones de industria, desde la construcción, ¿no? Cómo hacemos para, digamos, comenzar a repensar la forma en que construimos las ciudades. Entonces, esta es una agenda también que tenemos que tener muy, muy presente. Bueno, Lucía, creo que ya estamos. José Luis, Bueno, yo quisiera estábamos Sí. Armando, sé que vas a hacer una pregunta o un comentario, Sí. pero quería preguntarle a José Luis cómo vamos con el... Está todo listo. Si todos se ¿Estamos inscribieron, listos? si todos se inscribieron en el link, si queda alguien pendiente, si quieren, le damos la palabra a Armando y se vayan inscribiendo los últimos que queden pendientes en ese link, Perfecto. y ya hacemos el Entonces, sorteo. perfecto, José Luis. Entonces ya estamos casi listos para el sorteo. Armando, te damos la palabra y vamos al sorteo. Muy brevemente, Lucía, muchas gracias. Estamos en un momento muy importante en Colombia porque vienen elecciones locales. Se eligen a finales del mes de octubre de este año, y en los 4 primeros meses del año entrante las autoridades locales presentan sus planes de desarrollo. En el análisis que hemos visto de planes de desarrollo, no ha claramente identificado el concepto de ciudad sostenible o de territorio inteligente. Entonces, creo que en esa tarea de lo que viene, nosotros quisiéramos incluso construir unas recomendaciones para esos nuevos planes de desarrollo, y valdría la pena en esa unidad de pensamiento con todo lo que lideras o capitales, poder seguir contando con tu visión y poder llevar la visión de este libro también a ese reto de la gestión pública territorial en Colombia. Ese era un comentario que quería hacer. Puedes seguir con el libro. Bueno. Gracias. Yo la quería solo empatar porque nos quedan 3 minutos, pero hay una importante comentario, pregunta de Mireya Ramírez Pulido, que dice: la conectividad es tan importante en el modelo de ciudades del futuro, es costosa y deficiente para los municipios pequeños y aislados. Ay, se me fue. ¿Qué experiencias puedes compartirnos sobre democratizar el acceso a Internet en toda la población? Y Bueno, finalmente,
Una de Lida Martínez, de Lida Maritza Botello, la transformación de una ciudad involucra un desarrollo a mediano y largo plazo, que se ve afectado en muchas ocasiones por los cambios de administración. ¿Qué sugerencia nos puedes dar para alcanzar la continuidad que estas estrategias requieren para el éxito de las mismas? Si quieres redondear con eso y hacemos el sorteo. Gracias. Preguntas interesantísimas y creo que, digamos, cuando hablamos de pensar en el desarrollo de ciudades inteligentes, tenemos que tener sumamente presente que esto no es algo que se produce de un día para el otro y que requiere de una estrategia, de una visión claramente a largo plazo. Y cuando vemos hoy ciudades que se destacan en estos temas, no es casual que esas ciudades que se destacan son ciudades que hicieron este ejercicio, ¿no? De dejar de pensar el tema a 3, 4 años, sino tener una visión. Y acá menciono algunos ejemplos que quizás después podríamos en alguna oportunidad indagar, pero digo, Londres, una de las ciudades que siempre está en el top 3 de todos los rankings de ciudades inteligentes. Tiene una estrategia, el Smarter London Together, que plantea esta visión holística de hacia qué lugar va a ir la ciudad. Ciudades como Santander en España, que vienen hace años aplicando este enfoque de ciudad inteligente. Santiago, ¿no? Con también C Santiago, su estrategia 10 años de ciudad inteligente. Medellín. Bueno, Bogotá, territorio inteligente, la política pública que se acaba de lanzar hace poco, creo que, ¿no? También viene en esta lógica. Entonces es interesante ver, digamos, cómo es necesario también que las políticas públicas abracen y puedan plantear enfoques holísticos, multidisciplinarios a los problemas territoriales, que tenemos que dejar de pensarlos de forma segregada, como siempre los pensamos. Esto es un problema de movilidad, esto es de ambiente. En realidad hoy todo conversa con todo, y ahí, ¿no? La conectividad tiene que ser sin dudas un factor clave, porque sin conectividad hoy en el siglo XXI no hay inclusión digital, no hay acceso a servicios, no hay planificación urbana, por todo esto que hablábamos, cómo los datos nos permiten planificar mejor las ciudades. Entonces, es verdad que, como dice Mireia, la conectividad es todavía un desafío y algo que hay que seguir trabajando en la región, porque es claramente uno de estos assets que nos permite acceder a otros servicios. Muy bien, Lucía. Bueno, José Luis, estamos aquí en tus manos para ver cómo funciona el sorteo. ¿Quieres que deje de compartir? Sí, por favor, sí, puedes dejar de compartir. Música de fondo, chananana. Bueno, entonces, José Luis. Entonces, acá están los 39 inscritos. Número de premios. Aunque tuvimos 50 participantes sostenidos, pero bueno, se escribieron 39, yo creo que está bien. Sí, acá están. Por supuesto, los organizadores no nos inscribimos, por si acaso. Bueno, entonces. Para que quede claro. Cuando Lucía dé la orden, le damos. Vamos. Hay uno 2 veces, un segundo. Karina 48 está 2 veces. Hay otros más 2 veces. Listo, ahí Giovanna Ramírez. Giovanna Ramírez, de TV. Felicitaciones. Felicitaciones, Giovanna. Bien, Giovanna. Magnífico. Después me pasan, ahí viene el nombre, así se lo mando firmado a Giovanna. Claro, Giovanna pues bueno, es ATV es un gran aliado de estos temas, y Giovanna también, entonces qué bueno que se lo haya ganado. Bueno, entonces vamos a unas palabras finales. Agradecer de mi parte, Lucía, pues siempre estar conectada con Colombia en estos espacios. Sé que continuaremos pues contando contigo en otros momentos. Y también estamos vinculados, esperamos encontrarnos de alguna manera en el evento que viene de Smart City en septiembre, en Expo, donde Azocapitales va a estar.
Y ahí vamos a tener un punto de encuentro donde invitamos a todos los presentes también en Bogotá, del 20 al 22 de septiembre, a seguir hablando de Smart Cities. Entonces, después de Bogotá nos vemos en Barcelona del 4 al 9 de noviembre en Explore Smart Cities. Exacto. Entonces, hasta pronto para todos. Vamos a hacer un recorrido. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos y seguimos en